amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. En este curso vamos a aprender a utilizar SketchUp con su plugin de V-Ray desde cero en solo 7 pasos, los cuales serían la interfaz, modelar pisos y muros, capas, grupos y componentes, modelar puertas corredizas, ventanas y rodapiés, agregar materiales, agregar mobiliario y por último aprenderemos a utilizar el plugin de V-Ray para SketchUp y poder sacar diferentes renders. Todo esto de una manera muy fácil y muy sencilla. Entonces, al abrir nuestro programa de SketchUp tendríamos esta pantalla de inicio, en donde en esta parte principalmente le van a aparecer las plantillas que SketchUp tiene por defecto. Después en la parte de abajo les va a aparecer los archivos recientes que han abierto, creado o utilizado en este programa de SketchUp. En mi caso serían todos estos. Ahora en esta parte de la izquierda podemos dar un clic y en esta parte nos aparecerían algunos ejemplos en donde nosotros podemos aprender algunas herramientas en SketchUp. Y por último en la parte de abajo tenemos la licencia de este programa. Y en esta parte podemos abrir algún archivo compatible con nuestro programa de SketchUp. Entonces, para poder comenzar a modelar cualquier proyecto en SketchUp, lo primero que tendríamos que seleccionar ahora es alguna de estas plantillas. En mi caso, y es caso personal, me gusta trabajar mucho con la plantilla de arquitectura en metros, pero después se pueden dar cuenta que SketchUp puede trabajar con muchas medidas al mismo tiempo sin ningún problema, pero en este caso daré un clic entonces en esa plantilla. Ahora en mi programa de SketchUp ya se abrió esta plantilla. Principalmente yo recomiendo modificar todo ese espacio de trabajo y después ustedes podrán guardar sus propias plantillas, no se preocupen. Por ejemplo, ahora tendremos esta interfaz de SketchUp, no se preocupen, la vamos a explicar muy rápido. Por ejemplo, en la parte superior tenemos la barra de título, en donde principalmente aparecería el nombre del archivo, la versión de SketchUp que estamos manejando y hasta el lado derecho tenemos la opción de cerrar o minimizar esta ventana. Ahora en esta parte de abajo tenemos la barra de menú y por defecto va a aparecer la opción de archivo, que desde este lugar podemos crear uno nuevo, crear una plantilla, guardarlo, importar o exportar, no se preocupen, lo veremos más adelante. De igual manera tenemos la opción de editar, ver, cámara, pero nosotros estaríamos viendo todas esas opciones más a detalle después. Ahora tenemos la barra de herramientas, en donde va a aparecer como tal todas las herramientas necesarias para nosotros trabajar o modelar dentro del programa de SketchUp. Como ustedes se podrán dar cuenta, yo tengo demasiadas herramientas o plugins en este lugar, pero por defecto a ustedes aparecería principalmente más o menos hasta aquí. No se preocupen, ahorita voy a explicar cómo agregar todos estos plugins, que algunos de ellos son bastante importantes y nos ayudan demasiado a la hora de modelar. En mi caso tengo la barra de herramientas un poco grande en esta parte de la izquierda, de igual manera después voy a explicar cómo agregarla. Ahora esta parte es muy importante, es el área de dibujo o el área en donde nosotros vamos a poder trabajar o modelar todo el proyecto como tal. Después tenemos la barra de estado, que es esta pequeña área rectangular gris, bastante larga, en la parte inferior. Por lo regular en esta barra de estado nos muestra algunas de las herramientas como sugerencias que podemos utilizar al momento de estar modelando. Y por último, en esta parte, por ejemplo, tendremos la bandeja predeterminada de SketchUp, en donde nosotros, por ejemplo, podemos anclar o desanclar esta bandeja. En mi caso me gusta tenerla como tal, y en esta parte vamos a encontrar información sobre la entidad. Por ejemplo, ahorita está vacío, pero si yo selecciono ahora, por ejemplo, esta persona, ya me aparece que no tiene ninguna etiqueta, me aparece, por ejemplo, el nombre. Ahora, por ejemplo, puedo desplazar esto, me van a aparecer los materiales que tengo en el proyecto. Por ejemplo, en este otro tenemos el instructor, más o menos, que sería de parte de SketchUp, en donde nos explica cada herramienta y cómo poderla utilizar, por ejemplo cuáles son las abreviaturas. Esto es bastante importante al momento de estar iniciando con SketchUp. También nos aparecen las escenas, sombras, etiquetas, entre otras cosas. Entonces lo primero que a mí me gusta hacer al comenzar a crear una nueva plantilla o un nuevo proyecto es seleccionar a esta personita y la voy a eliminar. Ahora, por ejemplo, ya se eliminó la personita en este proyecto, pero si me voy a los materiales, por ejemplo voy a cerrar esto, y en esta parte de materiales me voy en inicio del modelo, me aparecen todos estos y como se podrán dar cuenta yo no tengo absolutamente nada en este proyecto excepto la personita que acabo de eliminar, pero eso no quiere decir que los materiales se eliminaron junto con ella. Así es que en este caso, como no tengo absolutamente nada, voy a ir en esta parte
y voy a dar en borrar todo. Ahora sí, no tengo ningún material en uso en este proyecto. Esto parecerá no importante, pero al momento de estar trabajando con ese tipo de proyectos y que generalmente tenemos muchísimos materiales, tanto en ventanas, puertas, muros, y al tener aparte este tipo de elementos que no son necesarios, pues entonces sería bastante complicado y tardado encontrar los que sí vamos a necesitar. Entonces ahora lo que nosotros tendríamos que agregar en esta plantilla opcionalmente serían estos tipos de plugins. No es necesario que tengan todos, inclusive en el proceso de este curso voy a estar mostrando detalladamente alguno que otro plugin, y si aún no lo instalan pues enseñaré cómo instalarlo. En el caso de las personas que tengan SketchUp 2022 o 2021 y creo que el 2019 más o menos, es bastante sencillo agregar ese tipo de plugins. Por ejemplo, solamente nos vamos en este icono, damos clic, y si ustedes no lo encuentran aquí se pueden ir a extensiones, en extensión warehouse, y de esta parte ya estaría. Y si no, no se preocupen, lo podemos hacer a través de Google muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, la opción más rápida, que sería desde aquí, vamos a instalar los plugins que yo recomiendo tener. Por ejemplo, el primero que voy a buscar sería este. Una vez aquí lo selecciono, me voy en esta parte, doy en instalar. Yo le voy a poner que sí, aunque ya lo tengo instalado, no hay ningún problema. Doy en aceptar y ya se terminó de instalar. Ahora, por ejemplo, si yo cierro esto, normalmente me va a aparecer en esta parte de la extensión. Entonces, para nosotros agregarlo aquí, solamente seleccionamos esta partecita y lo desplazamos en la parte que nosotros ocupemos. Para mí está bien en este lugar. Ahora a ustedes de seguro les aparecerá que no tienen tantas herramientas de todas formas, o que probablemente no tienen esta herramienta. No se preocupen, es muy fácil agregarlas. Entonces, más o menos de esta forma es como sería su interfaz dentro de SketchUp. Y para hacer visibles todas las herramientas, más o menos como lo tenía anteriormente, nos vamos a ir a esta pestaña de ver y vamos a dar clic en barra de herramientas. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo necesito esa extensión. Me gusta tener activada esta herramienta de caja de arena. De igual manera voy a activar esta otra herramienta, y en esta parte tenemos el conjunto grande de herramientas. Esto es opcional. Por ejemplo, si la pantalla de su laptop es un poco pequeña, tal vez no les sea muy funcional tener toda esta barra de herramientas. A mí en lo particular sí me gusta tenerlas, a pesar de que ya tenemos varias herramientas duplicadas. Por ejemplo, el borrador ya lo tenemos acá, las herramientas de primeros pasos ya las tenemos acá, las de medir también las tenemos acá. Lo único diferente hasta el momento es esta de cámaras, pero de igual manera la podemos poner en este otro lugar, que sería por ejemplo esta. Y ahora, como se podrán dar cuenta, ya tenemos esto mismo que tenemos aquí, ahora lo podremos tener en esta otra. Entonces ustedes pueden elegir si agregar o no esta herramienta grande. A mí sí me gusta, por lo tanto lo voy a agregar. Por ejemplo, a mí me gusta tener seleccionada también esta opción de estilos, la opción de etiquetas. Esta va a ser bastante importante, después se podrán dar cuenta. También voy a activar esta opción de sección, sólidos, las vistas y todos los plugins y extensiones de V-Ray. En su caso es muy probable que no les aparezca ninguna de V-Ray, ya que no lo tienen instalado. Entonces, una vez que ya tenemos todos los plugins, vamos a cerrar. En dado caso que no lo tengan acomodados, pues ustedes solamente lo tendrán que ajustar un poco. Y más o menos de esta forma ya estaría. Ahora nos vamos a ir en esta opción de archivo y la vamos a guardar como una plantilla. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí el nombre de CapPro 01. En esta parte podemos poner una descripción, o en mi caso la voy a dejar como tal. Yo la voy a definir como una plantilla predeterminada y le voy a dar en guardar. Ahora, por ejemplo, cada que nosotros abramos un nuevo archivo, como se podrán dar cuenta, nos va a aparecer ya esa plantilla por defecto. Por ejemplo, voy a cerrar un poco este programa. Ahora que lo volví a abrir, en esta parte del inicio de SketchUp ya nos aparece la plantilla. La voy a seleccionar y listo, así de fácil ya la tenemos agregada. En esta parte nosotros ya podemos comenzar a modelar o importar algún proyecto. Por ejemplo, en el caso de este curso, nosotros vamos a trabajar de manera muy fácil y muy rápida en este tipo de proyectos, que será una cocina integral bastante sencilla. Como se puede mostrar en esas imágenes o renders de referencia, más o menos este sería el tipo de resultados que nosotros vamos a tener. Obviamente vamos a tener algunos ajustes, no se preocupen, ustedes podrán modificarlo aún más. Entonces, en la caja de descripción voy a dejar todos los archivos y todos los enlaces para que puedan descargar este proyecto como tal, solamente lo de referencia. Entonces, ahora para comenzar a hacer todo este proyecto me voy a ir al archivo que estamos creando, que sería este. Y ahora, por ejemplo, nos tendríamos que ir a esta pestaña de archivo y dar clic en donde dice importar.
Por ejemplo, nos abre este explorador. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos agregar diferentes tipos de archivos, ya sea un archivo creado en SketchUp, por ejemplo, algún modelado que ya tengamos. Por ejemplo, también podemos agregar algún archivo en formato AutoCAD, que sería DWG, que ese es el que vamos a realizar nosotros. De igual manera, se puede agregar algún tipo de archivo en imagen, como por ejemplo en JPG o en PNG, algún tipo de archivo en Photoshop, entre algún otro tipo de elemento compatible con SketchUp. Por ejemplo, en mi caso yo voy a utilizar el archivo de AutoCAD. No se preocupen, voy a enseñar también cómo se hace en JPG o en algún tipo de imagen. Entonces, para esto primero voy a seleccionar en JPG para mostrar nada más de referencia. Y ahora, por ejemplo, solamente me aparece esto de fachada. En esta parte le voy a poner que es una imagen y le voy a dar en importar. Ahora en esta parte la voy a pegar en el punto de origen, más o menos de esta forma. Ahora, por ejemplo, si me voy a la vista en planta, que sería esta, tendría esta fachada que supongamos que es una planta arquitectónica, que no lo es. Entonces ahora nosotros tendríamos que escalarla porque muy probablemente no está correcta su escala. Entonces para esto nosotros vamos a hacer algo muy sencillo. Entonces, para poder ajustar la escala de esta imagen, lo primero que tenemos que supervisar es de que no tengamos ningún otro elemento en ese proyecto. Por ejemplo, yo ahorita me estoy dando cuenta que no tengo absolutamente nada, todo está vacío. Aquí es como debe estar, porque si tenemos otro elemento, por ejemplo aquí un muro o algo por el estilo, no va a funcionar. Entonces lo siguiente que voy a hacer es simplemente agarrar algo que yo sé de referencia. En este caso yo sé los grosores de los muros, por lo tanto simplemente me voy a acercar un poco y voy a trazar una línea más o menos en este lugar. Entonces ahora con esta herramienta de cota procederé a agregarla. En este caso dice que mide 3 centímetros. Obviamente la escala de la imagen está incorrecta. Entonces ahora, por ejemplo, con la herramienta de medir, lo que voy a hacer es, por ejemplo, dar un clic desde este punto hasta este otro y le voy a poner que yo quiero que mida 0.15 centímetros. Daré en Enter. Me pregunta que si quiero cambiar el tamaño y si quiero. Ahora, por ejemplo, me voy a alejar un poco. Y esta sería la verdadera medida de esta fachada. Supongamos que es una planta arquitectónica. Y ahora, como se pueden dar cuenta, este grosor de muros sí está bien. Recuerden, eso solamente se puede hacer si no tenemos ningún otro elemento. Por ejemplo, si nosotros aquí tuviéramos algún tipo de muro o algún elemento como este, no funcionaría, ya que se va a distorsionar todos los elementos, no solamente esta imagen, sino todos los elementos. Por ejemplo, esta es una forma demasiado sencilla y la que más me gusta utilizar para escalar algún tipo de imagen. Les recuerdo, tiene que ser solamente la imagen sin ningún tipo de elemento. Ahora, por ejemplo, voy a eliminar todo ya que no lo necesito. Me voy a ir de nuevo en archivo, en importar. Este mismo procedimiento sería con una imagen en PNG, es exactamente lo mismo. Pero entonces, como les dije anteriormente, nosotros vamos a trabajar con un archivo CAD DWG. Entonces lo voy a buscar. En mi caso sería este. Ahora, antes de dar en importar, de dar en Enter o algo por el estilo, me voy a ir a las opciones. En esta parte yo recomiendo que tengan activado todo esto y las unidades. Sé que dije en el comienzo del video que SketchUp tiene la ventaja de que nos permite trabajar en muchísimas unidades al mismo tiempo. Aún así, yo recomiendo que sí agreguen la escala con la cual trabajaron. En mi caso yo trabajé con metros, por lo tanto lo voy a poner como tal y voy a dar ahora sí en aceptar y en importar. Una vez que termino de cargar, voy a dar en cerrar y ya estaría mi archivo. Como se pudieron dar cuenta, está en el punto de origen. Y ahora, si lo selecciono, solamente tengo esta área delimitada. Hay algunos casos en donde, por ejemplo, solamente esta es toda su planta, pero aparece que está un recuadro hasta este otro lugar. Eso es porque tienen algunos elementos que no necesitan, pero aún así lo tienen. Voy a dar ese ejemplo muy rápido. Por ejemplo, voy a seleccionar este y lo voy a borrar. Me voy a ir a mi archivo de CAD, que es el que yo estoy trabajando, que sería este. Como se pueden dar cuenta, está en el punto de origen, todo está perfecto y nada más tengo esto. En todo mi modelo no tengo nada más, pero por ejemplo voy a seleccionar, no sé, este banquito por ejemplo y lo voy a copiar. Ahora supongamos que lo voy a pegar acá al fondo, más o menos así. Voy a guardar este archivo, me voy de nuevo al proyecto de SketchUp, doy en importar. Me voy de nuevo con DWG, es el mismo archivo, opciones, todo bien. Ahora voy a dar en importar, ya que termine voy a cerrar. Y aquí está el error que les dije. Por ejemplo, de igual manera está en el punto de origen, todo bien. Pero todo este archivo y elemento es absolutamente todo esto. En este caso sabemos que este problema se debe al pequeño banquito que yo agregué en este otro lugar. Pero hay muchísimos proyectos que aparecen este tipo de error y por más que buscan, no pueden encontrar cuál es esa pequeña línea. A veces es una línea demasiado pequeña que no pueden encontrar. Yo lo que recomiendo es que depuren todos sus proyectos. Por ejemplo, una forma muy sencilla de hacer esto es simplemente, por ejemplo, yo aquí directamente puedo eliminar ese banquito porque sé cuál es el error.
Pero si ustedes no saben y tienen, no sé, algún puntito en este otro lugar, lo que pueden hacer, y es un poco más sencillo, pueden seleccionar todo su proyecto, lo van a copiar, abren por ejemplo un nuevo dibujo. Aquí vamos a dar en control V para pegar, pero vamos a solucionar dos cosas. Lo primero es que no esté nada más en este espacio para que no quede el error, y lo segundo es que quede en el punto de origen, lo más cercano que se pueda. Entonces ahora, antes de pegar, en esta parte vamos a poner 0. Con la tecla tabuladora movemos y vamos a poner otra vez 0. Damos enter y ahora nuestro proyecto se supone que se pega en el punto 0. Obviamente esto se modifica porque tenemos estas cotas. Si no las tuviéramos y solamente tuviéramos este proyecto, por ejemplo, lo voy a cortar. Ahora lo voy a pegar. En este caso voy a poner 0. Con la barra tabuladora cambio, otra vez 0. Enter, y ahora en este punto tendríamos el proyecto justo en el punto de origen. ¿Okay? Eso es lo que ustedes tendrían que hacer, ya lo guardan y lo importan. En mi caso esto no lo necesito, lo dejo nada más en este archivo, doy en guardar y me voy a importar otra vez. Si ustedes no quieren hacer todo ese proceso de cambiar AutoCAD, ahora cambiar SketchUp y saben cuál es el error, por ejemplo en mi caso sé que es este pequeño banquito, seleccionan este archivo y lo eliminan desde este lugar. SketchUp tiene la ventaja de permitirnos modificar los archivos como son de AutoCAD. Ahora, por ejemplo, si selecciono, este es todo mi archivo importado. Hasta aquí todo estaría bien. Por ejemplo, si en su caso ustedes van a trabajar con un proyecto diferente, que no será esta cocina integral, y por ejemplo tienen alguna plaza comercial o simplemente alguna casa de 2 niveles o más, no se preocupen, de igual manera se puede crear ese tipo de archivos en SketchUp. Por ejemplo, primero voy a eliminar este, de igual manera el mismo proceso de importar, y yo tengo un proyecto en este momento que sería este, y justo este archivo tengo por ejemplo las plantas arquitectónicas, que sería la planta baja y la planta alta, y en ese tengo absolutamente todo y voy a dar en importar. Ahora por ejemplo doy en cerrar. Obviamente aquí el punto de origen pues no es el mismo, ya que tengo muchísimos planos como tal, pero por ejemplo en este lugar tengo mi planta baja, mi planta alta y una fachada y algunas plantas de locales. Pero supongamos que solamente tenemos estas dos plantas y esta fachada. Nosotros podemos modelar muy sencillo con esto. Por ejemplo, voy a seleccionar todo esto, voy a borrar por mientras lo que no ocupo. Y no se preocupen, lo que borremos nosotros en SketchUp no se borrará de nuestro archivo original de AutoCAD. No se preocupen por eso. En el curso voy a estar mostrando detalladamente alguno que otro plugin. Por ejemplo, ahora parece que todo esto está como en un tipo de caja bastante grande. Eso es porque voy a seleccionar todo y lo voy a mover más o menos desde este punto. Ahora lo voy a pegar en este punto de origen. Y como se podrán dar cuenta, ya se modificó todo este cuadro del archivo de importación. Ahora por ejemplo selecciono todo esto, y si ustedes por ejemplo tienen 1, 2 o 3 niveles o muchísimos más, lo que vamos a hacer es entrar a este archivo y seleccionar por ejemplo uno solo, que a este. Vamos a dar clic derecho sobre alguna parte azul y vamos a crear grupo. Ahora esta sería nuestra planta baja y vamos a hacer lo mismo con la planta alta. Damos clic en algún punto en azul y creamos grupo. De igual manera vamos a hacer esto con la fachada. Esto de crear grupo es para no tener línea por línea, sino que cada uno ya está unido como tal. Por ejemplo, mi planta baja está bien que esté aquí, no hay ningún problema, ahí la necesito. Pero, por ejemplo, esta planta alta, obviamente no la necesitaría en el nivel 0 junto con la planta baja, sino que la necesito elevada. Entonces la voy a mover, por ejemplo, con este punto. Lo primero que voy a hacer es elevarla. Para esto, como se pueden dar cuenta, puedo moverlo a todos los lados, pero hay que tener cuidado con esto. Para simplemente elevarla o alzarla, lo único que nosotros tendríamos que hacer es oprimir la tecla en nuestro teclado, que sería esta flechita. Entonces ahora simplemente nosotros podemos elevar esta planta. No se puede mover a los lados, sino que está bloqueada esta función. Para desbloquearla damos otra vez en la flechita de arriba y se desbloquea esta opción. Ahora por ejemplo pongamos que esta planta alta está a una altura de 5 metros. Ahora aparentemente ya está elevada. Obviamente la tendríamos que alinear con esto. Vamos a seleccionar esto, pero ahora si nosotros buscamos este punto que es justo que en el otro, otra vez se va a ir a otra altura que no ocupamos. Entonces tenemos que utilizar la misma función de bloquear, pero ya no vamos a bloquear con la flecha de arriba. Entonces vamos a dar con la flecha del lado derecho. Ahora está en el eje rojo y lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, yo voy a dar un clic en este punto.
Ahora ya tenemos la planta baja y la planta alta en los lugares en donde nosotros ocupamos. Por ejemplo, ahora la fachada de igual manera la necesitaríamos o sería de bastante ayuda. Entonces lo primero que voy a hacer en esta es simplemente girarla o levantarla. Ahora nosotros, si solamente damos por ejemplo un punto en este lugar, ahora damos este de referencia, rotaría nada más de esta forma, pero no se elevaría como tal. Ahora por ejemplo necesitaría yo marcar primero este punto y sin soltar mi botón izquierdo del mouse voy a alejarme un poquitito y en esta misma línea, por ejemplo aquí, ahora sí suelto. Ahora voy a dar un punto de referencia que sería por ejemplo este y yo ya puedo elevarlo al ángulo que yo necesite. En mi caso sería un ángulo de 90 grados y listo, ya estaría mi fachada elevada como tal. Ahora sí, por ejemplo, voy a proceder a moverla con un punto de referencia, por ejemplo este. Ahora por ejemplo desplazo un poquitito más, me lo llevo hasta este punto por el momento. Ahora yo necesito rotar esto otra vez, justo de esta forma, con un punto de referencia que sería justo este. Recuerden que nosotros tenemos que bloquear con las flechas del teclado y sería este muro de aquí. Listo, ya de esta forma tendríamos mi planta baja y mi fachada. Por ejemplo, en este caso se movió un poco la planta alta, voy a ajustarlo muy fácilmente. Simplemente doy un clic en este punto, recuerden bloquear la flecha derecha de nuestro teclado y ahora marcar el punto de referencia que sea el mismo. Por ejemplo, voy a rotar esto con la tecla Shift. Podemos simplemente desplazarnos de un lado a otro y sin aplastar la tecla Shift solamente rotamos. Obviamente la planta alta no está 100% alineada. Con la flecha de arriba de nuestro teclado voy a bloquear esto y la voy a ajustar hasta este otro lugar. Y ahora sí, ya tendríamos nuestro proyecto, tanto la fachada con obviamente la planta alta, la planta baja y todo ajustado para comenzar a modelar. Ahora por ejemplo, si ustedes van a trabajar con un proyecto individual o simplemente van a trabajar con el mismo proyecto que yo, en mi caso voy a eliminar esto. Y ahora nosotros nos vamos en archivo, en guardar como. Esta no es una plantilla y no podemos guardar nada más como tal porque no hemos guardado por una primera vez. Entonces damos en guardar como, buscamos el lugar en donde lo queremos guardar y ahora vamos a poner un nombre. Por ejemplo, como yo voy a trabajar con la cocina integral, simplemente pongo este nombre y doy en guardar. Y ahora todas las veces que modificamos algo, por más pequeño que sea, nosotros tenemos que guardar desde este lugar o podemos simplemente con el comando Control S. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.